de nombre al conversatorio. Creo que algo te tienen que apretar ahí a esa cosa porque salió en... Alguien que nos ayude, por favor, a apretarle ahí entendido o algo así. Sí, gracias. Eh, tenemos una sensación, yo tengo una sensación principalmente, pero creo que varias personas en el grupo, de que el tema de la adicción y la palabra adicción está muy manoseada, está muy poco clara, se usa de maneras indistintas para muchas cosas que quizá no merecerían ese nombre y quizá otras que lo merecerían no se usa, que es un tema lleno de mitos, de sustos y a veces también de intentos de solución de un problema, porque hay un problema en torno a ello, ¿no? Pero intentos de solución muy poco accesibles o muy poco prácticos para que realmente funcione. Entonces me gustaría primero preguntarte y abrir la conversación con ello. ¿Cuáles son, a tu punto de vista, los principales mitos que circulan en torno a la adicción? ¿Qué dirías tú que se piensa y que tú dices nada que ver con tu experiencia, con toda tu... Yo creo que hay varios, pero hay uno que esencialmente es increíble pensar que pueda ser un mito, porque la gente cree que no es un mito, sino que es así, sobre todo acá en México. Uno que dice que la adicción es una enfermedad primaria y se vive como una realidad absoluta. La adicción es una enfermedad porque es diagnosticable, porque es tratable, porque tiene un curso y porque tiene una etiología. Pero es mentira. Es decir, cualquiera puede decir que tiene unas gafas sin lentes, que tiene el cabello largo, que le apasionan algunas cosas y que sufre de yaquismo. Entonces tienes un diagnóstico y tiene una etiología, es hijo de tal y la mamá es tal. Pero de ahí a que eso sea una enfermedad, pues hay un trecho tremendo, tremendo. Y eso es un mito que se construye al tener una visión desde un modelo médico, que es un modelo categorial. Los modelos categoriales necesitan cumplir unos criterios para que a partir de ese criterio tenga un rótulo y dicho rótulo permita ciertas codificaciones muy útiles, porque gracias a eso muchos países pagan los tratamientos, pero que algo sea útil o que algo genere un lenguaje común no quiere decir que no sea un mito, ¿no? Pues para mí el principal mito es que la adicción se produce por consumir drogas. Y tumbar ese mito ha marcado la diferencia en que a la gente por consumir drogas la encierren en anexos o llamen a camiones que llegan y te toman a golpes y te llevan y te encierran, porque como es una enfermedad cuyo principal síntoma en ese modelo categorial es la negación, por lo tanto quedas atrapado. Porque si a ti que eres el usuario te preguntan, ¿tienes una adicción? Y tú dices que no, entonces quiere decir que sí, porque la está negando. Entonces derrumbar eso ha sido muy difícil. Encontrábamos leyes que hacían que si un joven de 18 años se fumara un porro de mota, lo llevaban a la cárcel. Es decir, le fracturaban todo su proyecto de una manera por fumarse un porro, como si eso fuese, como si pudiese ser eso un problema, ¿no? Y yo creo que ese modelo muy americano, porque en Estados Unidos la adicción no solamente es una enfermedad primaria, sino que es una enfermedad del cerebro. Y el 80% de la investigación en el mundo es financiado por el NIDA. Y el grueso del dinero de esa organización en Estados Unidos está dirigido a la investigación cerebral de la adicción para generar vacunas, y esto es literal, ¿no? Vacunas contra la adicción. Esa es la cosmovisión que se tiene. Entonces, pelear con Estados Unidos es muy difícil. Pelear con tanto dinero también es muy difícil.
y pelear con las leyes y las farmacias es muy complejo. Yo hoy, yo ni siquiera hoy doy la discusión. O sea, hoy para mí ese no es un tema de discusión de si es una enfermedad o no es una enfermedad, ni me importa ya si es una enfermedad o no es una enfermedad, eh, pero marca diferencias en la manera como nos aproximamos en la prevención y en el tratamiento. Y tumba cosas locas como que probar una droga implica desarrollar una adicción. Miren, ni la heroína. Digamos que si lo hacemos con cifras, 1 de cada 4 que prueba la heroína termina de heroinómano. Pero es 1 de cada 4, no son los 4. Si tú te fumas un porro antes de los 14 años, 1 de cada 2 sigue fumando marihuana durante un par de décadas. Si te fumas un porro entre los 15 y los 21, baja al 17,6%. Si te fumas un porro después de viejo, baja al 9,6%. Luego, si 1 de cada 10 se engancha a la marihuana, probar las drogas no implica una adicción. No quiere decir que no sea un riesgo y que en ciertas edades pueda ser muy delicado en términos de desarrollo biológico y psicológico. Pero tumbar esos mitos cambian la prevención y cambian el tratamiento. Y yo creo que parte un poco como de lo que nos generó muchos problemas hace 20 y algo de años, es que ya visualizábamos un poco eso así y por eso no nos querían en muchos escenarios. Sin embargo, lo que hemos hecho nosotros es decirle a la gente, vayan, investíguennos, evalúennos, háganle seguimiento a nuestros egresados por 2 años, hagan pruebas de cabello, de orina, metámosle investigación cuantitativa gruesa a ver qué, y entonces ahora sí la gente dice, vamos a replicar algunas de estas metodologías, porque toca jugar a veces un poco con, digamos, y con los mismos sistemas que, que plantean los mitos o que los sostienen. Pues yo creo que ese es el primer mito, Jackie, el más fuerte. Ese me lleva a pensar varias cosas, pero lo primero que se me ocurre es, ¿qué hay así fue lo primero que me vino, de esto del gen, de que hay algunas personas que tienen un gen de la adicción y se piensa sobre todo en el alcoholismo, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, digamos que uno puede mirar y hacer atribuciones, pero todos tenemos N genes. Y es nuestro estilo de vida y es nuestras decisiones los que hacen que puedan tomarse ciertos cursos. Para mí es muy difícil pensar que haya un gen de la adicción a la cocaína o al alcohol. Lo que sí creo, hay un psiquiatra canadiense que se llama Jan Livesley, y Jan lo que hizo fue investigaciones con gemelos que eran adoptados en familias y culturas distintas y tratar de evaluar cómo se parecían a sus padres de origen, a quienes nunca conocieron. Y Jan dirigía el capítulo de trastornos de la personalidad del DSM-5 hasta el 2009, donde se pelea por la influencia de las farmacéuticas y abandona el DSM y se pelea con todo el mundo. Y lo que Jan decía es que ni la personalidad se hereda, ni los trastornos categoriales se heredan, pero sí se heredan formas biológicas de experimentar el mundo. Es decir, hay gente que le duele más la piel porque tiene un umbral de dolor más bajo que otras personas, biológicamente. Y si hay un niño que le duele más la piel que otros niños, ese niño como bebé llora más que los otros niños. Y si uno es un bebé que llora más, ¿qué hacen los papás con ese bebé que tienen por primera vez? Pues protegerlo más, como una reacción natural. Mientras que yo soy un niño con un umbral de dolor tan alto que yo no lloro. Y entonces los papás, ¿qué hacen? Duermen más. Entonces,
¿Es un caso de negligencia parental no estar pendiente del niño? No, es que el niño pues no llora, pues yo estoy tranquilo, ¿no? ¿O es un deseo de sobreproteger para volverlo inhábil socialmente? No, no, es que yo doy una respuesta natural a algo que está pasando. Entonces, lo que sí se hereda tiene que ver con umbrales de experiencia de los estímulos externos, como el ruido, o internos, como el hambre, que son diferenciales. Y eso puede hacer que mi relación con las sustancias sea distinta. Ejemplo, soy un niño más inhibido porque biológicamente mi umbral de dolor es muy bajo. Eso quiere decir que yo tengo una percepción de riesgo más alta, porque cuando yo veo un perro, para mí un perro es como un león. O sea, si me duele más la piel, cuando ese perro me muerda, entonces soy un niño más temeroso, que voy a tener que irme marcando en un mundo que yo creo que es así porque no tengo otra experiencia para leer el mundo. Así es que voy a tener más ansiedad que otros niños, porque me siento más amenazado. Y si entro a relacionarme con el alcohol, que produce, es un antiansiolítico muy poderoso, pues a mí me va a generar una experiencia interna maravillosa que me va a permitir abrazar al perro y besarlo, ¿no? Luego tendría un poco más de riesgo en términos de la experiencia o de la ganancia que tienes este niño que otro niño. Pero de ahí a pensar que heredó el alcoholismo, hay un trecho gigantesco. Me gusta lo que dices y esto me lleva un poco a querer saber un poco más de cómo cambia desde tu perspectiva y tu experiencia el tratamiento, cómo se modifica. Pero también quiero invitar a que ya es hora de que si ustedes quieren comentar algo o preguntar algo, se involucren. Quedaron que iban a quedarme bien. No. Por favor, María. La adicción, me gusta la versión antigua y original, del griego adictus, que eran hombres que en la antigua Grecia vendían su cuerpo convirtiéndose en esclavos durante un periodo de la vida para saldar una deuda. Luego era, yo voy a entregarte mi libertad durante un año o durante 2 años. Y me gusta pensármelo de esa manera, de tal forma que ni la frecuencia ni la intensidad son una preocupación, sino como que la única categoría nosológica o diagnóstica que para mí es clave es qué tan libre eres. De tal forma que hay personas que tienen consumos esporádicos de drogas y son absolutamente funcionales, no les pasa absolutamente nada, funcionan perfectamente, y hay otros que no. Y, y esa diferencia en la expresión de la libertad es la que para mí constituye la adicción. Y antes de la adicción, pues hay un margen que podemos llamar abuso. Y antes del abuso puede haber un margen que podemos llamar uso. Y antes del uso puede haber un margen que llamamos experimentación. Y en ese degradé hay gente que se queda toda la vida en experimentación, o hay gente que se queda toda la vida en uso, o hay gente que se queda toda la vida en abuso. O hay los que en 2 meses desarrollan dependencias severas y otros en 25 años. Me gusta verlo en esos términos. Dos preguntas que puedan ser a lo mejor semánticas. Cuando se consumen sustancias por cuestiones médicas o psicológicas, ¿a eso se le podría llevar a una adicción? Y me lleva la otra. Mencionas que una recaída es una secuencia gradual que finaliza con la vuelta al consumo adictivo. Un exadicto, por llamarlo así, cuando lo hace por cuestiones médicas o psicológicas, sin que sea un terminal, ¿puede también considerar que es una recaída? Bien, yo veo la recaída como un continuo, que ese es otro cambio. El mito que hay es que volver a usar drogas una vez implica recaer. Ese es un mito, porque tenemos recidivas y tenemos recaídas.
y tenemos violaciones de la abstinencia si fue esa mi decisión. Entonces yo un día me tomo un sorbo de cerveza y ya, mi vida siguió normal, no pasó absolutamente nada. Yo un día me consumo un pase de cocaína y ya, y no pasó absolutamente nada. Eso no es una recaída. Que sea un riesgo, sí, es posible que sea un riesgo, pero no es una recaída. Después viene la recidiva. La recidiva es que hay personas que llegan a tener ciertos consumos controlados y que de periodos de la vida donde estuvieron muy enganchados, pasan por otros periodos donde están menos enganchados. Por ejemplo, muchos adolescentes, después de unos años, vuelven y consumen alcohol o se fuman un porro y lo hacen de forma esporádica y su vida no se altera, aunque tuvieron 2 años con consumos severos y muy delicados. Incluso algunos adultos vuelven a consumir una sustancia y la droga de impacto que más los emproblemó, no la vuelven a utilizar. A esos eventos de consumo sin volver a los patrones, los llamamos recidiva. Cuando llamamos recaída, es porque la persona ha vuelto o ha empeorado aquello que hizo que, aún queriendo dejar de consumir, no pudiese y que las consecuencias que le traía estar ya en este estado fuesen complejas. Realmente, las personas que han consumido muchas drogas, sobre todo drogas como la cocaína, por ejemplo, sí pueden llegar a tener alteraciones biológicas. O sea, literalmente se abren nuevos receptores cerebrales para la dopamina, pero hay que meter mucha cocaína, o sea, mucha cocaína en la vida para que realmente pasen esas cosas. Y eso hace que efectivamente algunas personas, después de 5 años o de 10 años, de no fumar cigarrillo o de no consumir cocaína, vuelven y lo hacen un día y se despierta una cosa más fuerte, pero no le pasa a todos. Uno de los mitos es que le pasa a todos. Tal vez a veces por prudencia o por miedo o por desconocimiento, las clínicas dicen abstención total los siguientes 50 años, porque si no, su vida va a ser una desgracia. La vida de algunos puede ser una desgracia. La vida de otros puede ser una semidesgracia. La vida de otros puede no ser una desgracia. Consuma o no consuma drogas igual, ¿no? Y la primera se me olvidó. Era sobre cuando es por Ah, es una adicción. ok. No, el consumo es una cosa y la adicción es otra cosa, ¿cierto? Entonces yo puedo tomarme un solpidem o una sopiclona, o puedo tomar algo de hidrocodona, o tomar morfina, porque tengo un proceso de dolor insoportable, y me lo recetan y me lo tomo unos días, y eso no implica una adicción, ¿cierto? Eh, Ahora, yo podría esforzarme y consumir, por ejemplo, el fentanil, que es una sustancia 50 veces más poderosa que la heroína, y si yo me pongo a consumir fentanil duro, 1 mes y medio, ¿qué me va a pasar? Que no voy a poder hacer del cuerpo, que no voy a poder dormir, que se me escurren los mocos, se me escurren las lágrimas, que me dan taquicardias, no puedo comer, y tengo tal nivel de malestar que solamente un poquito de opiáceo me alivia. Pero claro, porque es una sustancia de este potencial que biológicamente te genera un estado complicado. Y ahí podemos hablar de una dependencia física. Ahora, hay muchas cosas que no generan dependencia biológica. Hay conductas, como un casino, por ejemplo, en donde no es que estés consumiendo algo, ¿no? O la pornografía, que no es que estés consumiendo algo, pero que te generan una experiencia que a veces uno dice, ¿será una pasión? ¿Será una adicción? Si nos basamos en la perspectiva médica, una adicción implica síndrome de abstinencia y tolerancia. Tolerancia quiere decir que necesita mayor cantidad de la dosis para alcanzar el mismo efecto,
y síndrome de abstinencia, que se produce un estado con una serie de malestares que solamente se eliminan si se consume nuevamente la sustancia. Entonces uno podría decir, bueno, hay muchas cosas en la vida que no podríamos llamar adicción, aunque pareciera que se comporta de la misma manera. A mí me gusta pensar los consumos, sean de pornografía, sean de drogas, sean de personas, sean de como formas de afrontamiento. Y algunos como formas recreativas y otros como búsquedas. La misma conducta. Algunos lo hacen en una búsqueda particular, otros lo hacen por ampliar ciertos disfrutes o ciertos placeres, y otros lo hacen para paliar o experimentar estados que hacen que lo que sufren se modifique. Entonces hay que diferenciar muy bien qué es qué. Por favor, Marcos. Mi primera experiencia con NIDA fue muy buena en cuanto a su información que me ofreció. Me la recomendó un amigo psiquiatra y entré. Además me la vendió como es una mexicana la que está al frente de esto, ¿no? Con el NIDA. Nora Volkow. Uh-huh. Y entonces me meto al NIDA, me pongo a investigar y fue muy buena experiencia la información que encontré ahí sobre marihuana. Uno de mis hijos estaba abusando, yo estaba angustiado y me metí a ver ahí. Y ahora que dices lo que dices sobre NIDA, me impactas. Y sé que los americanos tienen esas tendencias a totalizar, a hacer ciencia donde no hay ciencia, qué sé yo, todo lo que sabemos que los americanos. ¿Hay algo positivo que tú ves que están haciendo en el trabajo de NIDA? Sí, sí. Los proyectos de investigación que nos financian a los latinoamericanos. No, mentiras, mentiras. Nora es una mujer muy seria en lo que hace, solo que tiene una cosmovisión y no existen otras. Claro, está cerrada. Pero lo que hace dentro de esa cosmovisión lo hace muy bien. Solamente que está ahí focalizada y no ve otras cosas. ¿Qué hace muy bien el NIDA? El NIDA hace las recopilaciones, financia los metaanálisis de programas de prevención y muestra qué tipo de estrategias logran reducir del abuso al uso o cuáles logran que los niños no empiecen a drogarse a los 12 años, sino a los 15, para que muchos en el mundo podamos revisar buenas prácticas. Entonces yo creo que en el mundo de la prevención los aportes del NIDA han sido... En el mundo del tratamiento, su foco es médico. Médico. A veces alguna información de metodologías psicológicas, pero el grueso del dinero está dirigido a vacunas, por ejemplo. Y pasan los años y los años y no aparece la primera vacuna todavía. Yo no creo. Yo creo que hay, digamos que es posible que algo impida la recaptación de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, te metes una raya de cocaína, obligas a tu cerebro a que produzca la dopamina en un 400% más y el cerebro sabe que hay algo raro. El cerebro dice que hay algo raro porque yo produzco 100%, no 400%. Entonces el cerebro manda una enzima que se llama acetilcolinesterasa que va y recoge lo que sobra de la dopamina en el espacio intersináptico. Pero lo que no sabe el cerebro es que la cocaína pareciera tener vida propia y le pincha las llantas a ese carrito llamado acetilcolinesterasa e impide que se recoja la dopamina que sobró. Y en ese momento el cerebro dice, ah, el que estoy mal soy yo. Voy a abrir nuevos receptores porque los que tengo no me alcanzan. Y ahí es en donde se empieza a complicar un poco el asunto. No por meter cocaína una vez,
sino que cuando al cerebro le llegan 5000 veces ese mensaje, el cerebro dice, ya me rindo, soy yo el que estoy mal y voy a mutar. Entonces, efectivamente pueden haber algunos medicamentos que hagan que se produzca menos dopamina o que esta enzima tome un poquito más de fuerza. Pero, por ejemplo, si yo fuera adicto a la cocaína, lo que haría es el viernes no tomarme ese medicamento. Pues porque... Por favor, Mercedes. Sin micrófono y si es necesario, yo lo repito porque para no estar sacando este. Hable fuerte nada más, porfa. ¿Cuál es alguna de las cosas que tú consideres más valiosas del tratamiento algo valioso? Uy, varias cosas. Una, no dejar que se aferre al estigma. El estigma no solamente no es útil terapéuticamente, porque lo que le enseñaron a uno hace muchos años de lo primero es generar conciencia de enfermedad. ¿Dónde dice que eso es, o sea, dónde dice que eso repercute en que la persona esté más conectada con sus intenciones o se conozca? No es cierto. Es un tema de comodidad, buscar que tenga la famosa conciencia de enfermedad. Mientras que sí sucede todo lo contrario. El estigma hace que tú puedas no asumir la responsabilidad sobre tu proceso porque tú eres un adicto. Hacer que te compres ciertas versiones acerca de la adicción que terminan tejiéndote un montón de historias, como que si soy adicto, entonces mi familia es disfuncional, o si soy adicto, entonces soy un enfermo de las emociones, un montón de historietas que terminan ayudando a que la identidad que fabricas cumpla un rol y un papel, y después soltar ese papel en el que quedan endeudadas todas las personas en los círculos interpersonales y esas personas ayudan a sostener esa misma identidad que te has creído. Entonces algo que parece una solución termina siendo lo que más sostiene el problema. Entonces, uno, tumbar el estigma. Dos, no centrarnos en los consumos. Es decir, no quiere decir que alguien que se esté inyectando heroína o que alguien que esté teniendo una experiencia que le está generando mucho sufrimiento y que quiere soltarla y hacerlo distinto, no sea útil a veces hacer algunas cosas para que detenga el consumo si eso es lo que quiere. Pero eso es tan solo una expresión de otras cosas. Nosotros, por ejemplo, en nuestros centros, yo diría que si el 15% se dedica a temas de adicción, es mucho. El resto tiene que ver más con la vida, con las conexiones, con poder soltar ciertas historias y adherirse a otras formas de pasión en la vida. Y eso nos ha traído resultados muy por encima del promedio. Maribel, por favor, nada más, ayúdame, Maribel, porque la gente que está en el internet no está escuchando las preguntas. ¿Podrías acercarte y te presto este? Hola, Efren. Te escuchaba un poquito y pensaba en todas estas asociaciones que salvan tantas vidas AA. ¿Cuál es tu opinión? Te escuchaba y quizás salva la relación que se genera entre los grupos. ¿Qué opinas de los 12 pasos? Tantas vidas que han salvado. ¿Cuál es tu opinión acerca de AA? Aquí en México es tan difícil hablar de AA, porque eso es como ir contra la Biblia. Contra la Biblia, contra la Biblia. O sea, sí, como contra eso. Mira, las personas que llegan a niveles de adicción, de dependencia, el 17% de ellas tiene remisión espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que se conectó con la Virgencita, o que quedó en embarazo, o que se levantó una mañana y dijo voy a cambiar de vida, y cambian sin ayuda terapéutica, sin psicólogos, sin psiquiatras, sin nada. Tomaron una guitarra y se conectaron a la música, se pusieron a jugar fútbol y cambiaron, ¿cierto? Luego, por debajo del 17%,
no hay ningún tipo de éxito. La mayoría de personas que llega a un grupo de 12 pasos no se queda. No se queda. Llega, está en una reunión, 2, se va, vuelve a los 2 años, no vuelve. Luego, pensar que es uno de los tratamientos más exitosos del mundo es una mentira. Claro que un alcohólico anónimo me mataría donde me escuchara, porque como les salvó la vida, entonces está aferrado a eso. Y si eso lo hace vivir mejor y está bien, que se aferre a lo que quiere, ¿cierto? Pero técnicamente no podemos decir que es el tratamiento más efectivo. Lo que pasa es que sí es una de las mejores opciones del mundo, porque en cada pueblo del planeta, al lado de la iglesia, hay un grupo de 12 pasos. Y eso hace que el acceso sea gigante y que la gente que no puede costear un proceso, que suelen ser carísimos, tenga acceso. Entonces puede que no sea lo mejor, pero termina siendo lo mejor. Porque es... O lo único. O lo único. O lo único. Ahora, también puede ser que termines creyéndote un montón de cosas. Yo creo que los factores, digamos que los factores terapéuticos dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, tiene que ver más con el sentido de pertenencia, con tener la experiencia de poder ser ante la mirada de otros, de tener la experiencia de sentirse amado, vinculado, también de tener una experiencia de un camino espiritual, y termina siendo eso muy poderoso, más que una forma específica de tratamiento. Me gusta lo que mencionas ahorita, Efren, porque efectivamente en mi experiencia también, los grupos de 12 pasos, no sabía que es algo principalmente en México, ahora me entero de ello, ¿no? Pero sí tienen un aura casi intocable, cuando simultáneamente también tienen un montón de situaciones que se pasan por debajo del agua, incluso de abusos sexuales y cosas así tremendas, ¿no? Pero que suelen quedar hechas a un lado por esta aura magnánima que hay en torno a los sistemas de 12 pasos, pero que es cierto que en muchas ocasiones es lo único que hay, ¿no? Pero que quizá lo que más ofrece, al menos en mi experiencia, es justamente un grupo al que puedes acercarte y que tienen una motivación en común. Y al tener una motivación en común, se convierte en un grupo de pertenencia y de identidad. Da una nueva identidad a la gente. Y eso, lamentablemente, es algo de lo que socialmente carecemos un montón, de grupos que nos den identidad. ¿Ah? Y por eso es que las sectas pueden ser durísimas, justo porque la gente se une a un nuevo grupo que le da identidad. Y en ocasiones hay algunas formas de grupos de 12 pasos que parecen sectas, ¿no? Entonces, sí, me da gusto que menciones esto, pero entonces me lleva a preguntarte lo que hace rato quería preguntarte. De alguna manera mencionaste que el estigma y no centrarse tanto en la sustancia es algo fundamental. ¿Podrías decir algo más, sobre todo pensando en que aquí habemos muchos terapeutas, que desde tu punto de vista sea fundamental para poder acompañar a una persona que está queriendo detener o cambiar su forma de comportarse en torno a una sustancia? Sí, hay un asunto muy poderoso y es que como hay una carga moral tan grande socialmente, una carga moral tan grande, las personas sienten el peso de tener que decir lo que los demás quieren escuchar. Entonces, para algunas personas que están en un proceso, decirle a alguien que no quieren dejar de drogarse es muy difícil. Decirle a su papá o a su pareja que no quiere dejar de drogarse es muy complicado. Luego, prefieren mentir y decir que sí quieren dejar de drogarse y que están convencidos y quieren dejar de drogarse. Si la carga moral permea al terapeuta, el terapeuta va a utilizar la confrontación como método para poder romper la negación del otro
y utilizar las técnicas que nos heredaron los programas de los 70 como Hasselden, que eran técnicas confrontacionales, ego-reductoras las llamaban, técnicas ego-reductoras. Y te gritaban y te humillaban y te decían cosas tremendas para romper la negación. Esas posturas de confrontación y de carga moral lo que hacen es precisamente fabricar la negación. No es que la negación sea un síntoma de la adicción. La negación sería un síntoma de la confrontación. Pero esta confrontación agresiva, humillante, ¿no? Entonces un niño de 15 años que se había fumado un porro, lo confrontaban y le decían, bueno, ¿cuánto te has drogado? Y el niño decía, una vez, negación. Tiene negación. Luego, para romper la negación, tenemos que confrontarlo más duro. Y lo confrontaban y lo confrontaban y lo confrontaban, hasta que por supervivencia el niño tenía que decir, no, lo he hecho 20 veces. ¿No? Es como una trampa que se genera. Mientras que si nosotros asumimos que dejar una sustancia es literalmente un duelo, porque la botella te ha acompañado en ciertos momentos de soledad, porque la marihuana te ha permitido ser y estar tranquilo, porque el alcohol ha suavizado los vínculos, porque has tenido experiencias amorosas, poderosas con las sustancias, y ahora vas a dejarlas ir, a dejarlas partir, y cuando se encuentra con un terapeuta, en donde ve que el terapeuta comprende que hay una experiencia de extrañar algo, de ver lo bueno de algo. Uno no se droga porque sea malo, uno se droga porque le hace cosas buenas. Que le traiga consecuencias es otro tema, pero hay experiencias placenteras, gustosas, que suman, que aportan un montón. Hay gente que gracias a que tomó alcohol pudo tener amigos, enamorarse, experiencias maravillosas gracias a ese líquido preciado, ¿no? Y ahora vamos a agarrar a patadas a ese líquido que le debemos tanto. Yo siempre digo, para dejar algo que tú amas, tienes que dejar lo que amas de eso, no lo que odias. Y el terapeuta se dedica a decirme a mí todo lo malo y todo lo que debe odiar. Y yo digo, pero es que mi experiencia no es esa. O sea, mi experiencia es una experiencia expansiva, de tranquilidad, de conexión. Y tú me estás diciendo que las drogas son malas. Y mi experiencia interna es que no son malas. Pero no te lo puedo decir porque sonaría muy mal por la carga social. Luego, tumbar las cargas morales, asumir que es un proceso de duelo, en donde yo acompaño al otro, donde yo no lo intento convencer de las cosas malas, sino que lo acompaño a que se despida amorosamente, a que deje partir, a que identifique que va a extrañar. Es perfectamente legítimo dejar de drogarse amando las drogas. Lo hacemos, literalmente lo hacemos. Hacemos una ceremonia, nos despedimos, le hacemos una carta de despedida, le agradecemos todo lo que nos ayudó a dormir, a sopesar ciertas cosas y asumimos que hemos ahora decidido ir por otro camino en donde esto ya no combina. Y le decimos incluso a la droga, te recordaré toda la vida. ¿No? Tendré momentos donde te voy a extrañar mucho, pero mi camino ahora es otro. Si yo me despido a las patadas de alguien y salgo y tiro la puerta, después me toca devolverme a pedir perdón. Pero si yo abrazo a esa persona, le agradezco todo lo que me aportó, le doy un besito en la frente y me voy, es más difícil regresar. Entonces creo que es un cambio paradigmático en cómo le han enseñado a uno a tratar las adicciones a punta de madrazos o de peleas. Y terminas generando mucha más adherencia. Miren, yo tengo una clínica, 2, sin paredes. No hay paredes, no hay rejas. Están hospitalizados, o sea, viven allá. No hay paredes.
no hay rejas, no hay guardianes, nada. Y se va el 5% de la gente. Cuando las tasas de abandono de los programas están entre el 30 y el 50%, con muros, con policías y con todo. Y se escapan. Y se escapan, exacto. Aquí no se quieren escapar porque no hay que escapar de ningún lado. Se van con ellos mismos, ¿no? Es decirles que a partir de este momento vamos a abrir la conversación a todo el público y a todos los participantes. Entonces, voy a dar la palabra que tenía desde hace rato levantada Gloria, y después Pamela, que vi ahí atrás, después José y después Manolo, que veo acá en ese orden. Si se me olvida, me ayudan a recordarlo, porfa. Pero lo único que necesito pedirles es que me apoyen acercándose para que la gente que está en sus casas, en la computadora, escuche también la pregunta. Y después, si hay preguntas también de la gente en el internet, pues que sepan que las pueden hacer y con gusto las leemos. Desde tu mirada y tu modelo, ¿qué piensas de la codependencia? ¿Trabajas con las familias? ¿Lo meterías como enfermedad? En fin, Mira, como en términos generales. la codependencia nace del mundo del alcoholismo, después se extrapola al mundo de las drogas, después se extrapola al mundo de la salud mental y después se prostituye de una manera impresionante a cualquier preocupación legítima que tengas por alguien a quien amas. Y eso generó unos modelos de abordaje de la codependencia muy parecidos a los de la adicción. Modelos confrontacionales, culpabilizantes, con una trampa tremenda, porque a mayor culpa, más codependencia precisamente, ¿no? Mayor confrontación, en donde si tú llamas a esa clínica a preguntar por tu hijo, ya por llamar eres codependiente, controladora, como si no te preocuparas. Va a dejar un hijo a un centro de recuperación con ese estigma que hay. ¿Qué es lo que más siente uno? Pues miedo. ¿Con qué loco los voy a dejar allá? ¿Qué me le van a hacer? Y no lo dejan uno ni llamar a preguntar. Pues es una locura, ¿no? Yo lo que creo es que cada quien busca la manera de ganar espacio cuando su proyecto vital se angustia, estrecha, asfixia. Cuando mi proyecto vital de mamá, mi proyecto vital de pareja, se aprieta o se estrecha, yo busco cómo respirar. Y es posible que ahí sea más activo o más pasivo. Y siendo más activo, pues trato de solucionarle y trato de hacer cosas y trato, porque me permite a mí como calmarme o como aliviarme. A veces en esas dinámicas interpersonales, el otro se acomoda y se suelta y le parece cómodo tener una USB externa que le haga todo y genera circuitos que mantienen los temas en el tiempo. Para que haya un controlador se necesita un controlado. Si no hay un controlado, no existe un controlador. Para que exista la codependencia tendría que haber un dependiente. Si no, no existiría. Entonces el rollo más fuerte es que dichos rótulos y dichas maneras de vinculación sostienen precisamente lo que uno necesita romper. Mientras que si esos rótulos se caen y esos roles asumidos o esas historias cambian, pues el asunto se transforma inmediatamente. Ahora, soltar los roles o las historias identitarias que uno tiene hacen que uno atraviese ciertos desiertos hasta que se reacomoda toda la red de relaciones que es lo que sostiene la identidad. Entonces, por eso el hijo deja de drogarse a veces, o la pareja deja de drogarse, y si yo me había dedicado 24 horas al día a cuidarlo y ahora no tengo que cuidarlo, ahora no sé quién soy yo, no me hallo, no me encuentro. Y eso puede hacer que uno no quiera, entre comillas, que el otro se mueva mucho en su rol, porque entonces si tú no eres entonces, ¿quién soy yo?
¿quién soy yo? Si mi hijo es imperfecto, yo soy una madre imperfecta. Pero si mi hijo es perfecto, yo soy una madre perfecta. Lo uno no existe sin lo otro. Siempre hay que abordarlo en compañía. Siempre hay que abordar las redes de relaciones. Si lo que se está buscando es una nueva versión. Efren, te voy a cambiar de micrófono a ver si funciona mejor este para ver si podemos pasar este. ¿Ahí me escucho? Sí. Efren, me voy a poner un poco crítica porque no es pregunta, es confesión. Para mí ha sido como muy difícil sostener que no vivimos en un país que sostenga la posibilidad de darle como comprensión a la experiencia individual de la adicción. Tenemos un pedo, o sea, muy cañón a nivel, ¿no? México, donde el paradigma médico sostiene la mano. Entonces, es difícil porque en México la ayuda está en el paradigma médico en instituciones públicas y privadas. O está en manos de quien no es profesional, ¿no? Hablando de los alcohólicos en recuperación o los padrinos que tienen estos anexos, estas agrupaciones. Y sí tenemos muchos adictos en México, ¿no? Así sí tenemos un problema, sobre todo en el norte del país, donde la ayuda no está disponible, ¿no? Donde lo que está disponible es AA, donde lo que está disponible son los anexos, donde las clínicas de rehabilitación medianamente médicas a veces no están tan accesibles económicamente. Entonces, te escucho, me gusta tu modelo, ¿no? Del colectivo aquí y ahora, porque justo no es el consumo, es la experiencia que pudiera tener, ¿no? Alrededor del consumo, de la relación con la sustancia. Pero a veces yo estoy muy desesperanzada cuando me llegan como al consultorio pacientes en donde yo les quiero dar como la posibilidad de tener esta exploración sobre su experiencia, sobre el consumo, pero la neta las recaídas me preocupan cuando veo que sí hay un tema médico, ¿no? Un tema de salud. Cuando de pronto digo, no hay que correr a ponerlos en atención residencial y excluirlos, ¿no? O bueno, como apartarlos del contexto. Entonces es difícil, es más bien como una confesión. Es la experiencia de que lo que a nivel de país ofertamos no cuadra para la experiencia individual, pero la experiencia individual o, ¿no? Como desde la unicidad también es ruda como sostener, porque si hay un tema fisiológico, si hay un tema contextual, ¿no? Como de hay que quitarlo del contexto de riesgo para que deje de consumir, y pues a veces me quedo corta, ¿no? O sea, la sensación es como, puta, ¿cómo? ¿Y cómo cuando hay tanto, cuando sí hay mucha necesidad? Y cuando también a veces se peca de nombrar adicto a todo mundo, ¿no? O sea, como lo decías un poco ya aquí al principio. Entonces es confesión, crítica, sí, como Yo desde creo ahí que, la conversación. yo creo que son más quienes tienen consumos, incluso por momentos consumos que afectan a otras personas y que deterioran ciertas cosas, que los que son dependientes. Son muchos más los que abusan, muchísimos más los que usan, pero claro, hay un grupo en particular que cuando consume eh, viola a su esposa, la golpea, pero no es por el consumo, es por ellos, es por otras cosas, por un montón de variables, en donde el consumo puede a veces exacerbar, a veces no lo puede exacerbar, pero hay temas mucho más grandes. Lo que pasa es que uno le echa la culpa siempre de todo a las drogas. A veces le dicen a alguien, es que desde que empezaste a drogarte destruiste la familia.
Y ese joven dice, no, mamá, la familia estaba destruida desde antes, ¿no? Pero claro, pero las drogas son como una buena canasta de basura a la que uno le puede echar la culpa de todo, ¿cierto? Eso no quiere decir que sea una buena idea que un niño de 12 años fume crack. Eso no quiere decir que un niño de 11 años se embriague, porque biológicamente va a hacerse unos daños tremendos. Y también hay reglamentaciones y temas legales que nos comprometen a veces como terapeutas a que si yo sé que esta persona va a matar a alguien esta noche, yo me meto en un tema complicado, ¿no? Entonces hace que tengamos ciertos límites en la práctica y que a veces efectivamente haya que tomar una medida institucional en algunos casos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay que atreverse a hacerlo distinto. Yo he tenido que jugar un poco con el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Yo por años, o sea, años, dormía en las clínicas. Hoy en día nuestros terapeutas duermen en las clínicas. No hay batas blancas. Comemos lo mismo. Jugamos al fútbol, convivimos literalmente. Y todo lo que pasa allí es una experiencia grupal constante y continua. No es que el miércoles a las 2 tiene terapia individual con el doctor tal. No, no, no. Nosotros estamos en terapia todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso es un modelo bastante extraño, porque algunas personas decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes bailan con los pacientes? Bailamos, bailamos. ¿Y por qué bailamos? Porque si a Andrés le cuesta vincularse, le cuesta relacionarse, le cuesta mirar a los ojos, y para eso recurre a sustancias, necesitamos que aprenda a bailar y que aprenda a mirar a los ojos. Y qué bueno que lo haga con la terapeuta más linda del lugar para que le suden más las manos. Y no pasa nada si le sudan las manos. No pasa nada. Y lo podemos abrazar igual. Eso nos permite crear programas para cada persona. Nosotros creamos programas para cada persona. No aplicamos el mismo programa para todos, ni los mismos pasos, ni las mismas técnicas, nada. Nosotros diseñamos un programa de acompañamiento para cada persona y para cada familia. Y si tenemos que irnos a la ciudad, a un centro comercial, y subirnos en una mesa en la plazoleta de comidas a bailar reggaetón, nos vamos y nos subimos. Y si alguien tiene mucho miedo a la burla o tiene mucho miedo al error, hacemos experiencias en vivo en el mundo, en donde viviendo la experiencia, hablemos de eso. Y la soltamos ahí o la sostenemos ahí y vemos qué sucede. Y eso genera unos cambios, pero desde afuera se ve muy loco. Entonces, ¿cómo hemos jugado con el mercado? Hemos llamado a las organizaciones más críticas y les hemos dicho, evalúenos, evalúenos. Tome las medidas que quiera durante 6 meses de la gente que ingresa y hágale seguimiento hasta 2 años después de salir del programa, sin que nosotros accedamos ni a datos ni a nada. Y eso ha hecho que nos ganemos el respeto de todo el mundo. Y es una forma de jugar un poquito con el mercado, porque eso hace que muchos profesionales se acerquen a nosotros, que muchas organizaciones estén tomando metodologías nuestras o formas de hacer las cosas. Y eso es algo que hay que hacer en un país como México. Cuando yo empecé a venir acá habían 400 anexos. Le pegaban a la gente, una cosa rarísima, se le pegaban a la gente, los amarraban. Yo decía, pero ¿por qué lo amarran? Me parecía rarísimo, ¿no? Es un país que necesita mucho de eso. Hola Efraín, ¿cómo estás? Dos preguntas. La primera pregunta corta, ¿usted cree que una persona después de 23 años de abstención ve en su vida un sentido justo y valedero y a través de un tratamiento de logoterapia puede volver a tomar?
tranquilamente. Y la segunda pregunta, muy corta, ¿qué opina usted de la legalización de la droga? Viendo estos dos países que México y Colombia pagamos todas las consecuencias de lo que es este flagelo que realmente es muy triste. Yo creo en relación a la primera, que de pronto Carlos sí, de pronto Andrés no, de pronto Felipe quizás, pero no podríamos generalizarlo. O sea, no podríamos generalizar que alguien haciendo la terapia A, B o C pueda volver a tener una relación amorosa y funcional con una sustancia. Pero algunas personas quizás sí, ¿no? Eh, lo que pasa es que depende de lo que la persona quiera. Sí creo que en algunos casos, cuando la persona se ha afectado biológicamente mucho, literalmente transformó su cerebro físicamente, es más riesgoso, ¿no? Y la persona tendrá que ver si asume ciertos riesgos o no asume ciertos riesgos. No voy a ser yo como terapeuta quien lo va a incitar a que asuma el riesgo A o el riesgo B. Eso es un tema que asumirá la persona. En cuanto a la legalización o no, trae beneficios interesantísimos legalizar. Por ejemplo, ciertos poderes asociados al narcotráfico, a la corrupción, se moderan, no se acaban, se legalizan. Por ejemplo, la industria del alcohol es un cartel de un calibre, ¡puf! Tienen todo el dinero del mundo, inciden en políticas públicas, inciden en profesionales, inciden en el marketing. eh, es un cartelazo, lo que pasa es que es legal. Y tiene la ventaja que paga impuestos, y con los impuestos pues se hacen cosas también importantes que el narcotráfico pues no los genera. Entonces sí puede ser un poco mejor en términos de seguridad, narcotráfico, violencia. Hay experiencias en el mundo en donde el consumo ha aumentado en adultos y no en adolescentes, que era la preocupación que la mayoría hemos tenido, como que era como el susto que teníamos y resulta que no, ha aumentado un poquito en adultos y no ha aumentado en adolescentes. Pero esas experiencias han sido en países que tienen condiciones distintas a las latinoamericanas. En Uruguay, estamos esperando Uruguay a ver qué sucede allá, pero todavía no sabemos. Entonces, no podemos tampoco comparar la legalización de un país con la legalización de otro país. Yo creo que todavía no estamos listos, creo que vamos para allá y hay que tener los ojos bien abiertos. Hola, buenas noches. Regresando un poco al tema de las recuperaciones, hablaban de los mitos alrededor de las abstinencias, los consumos. ¿Qué es lo que sigue sosteniendo la creencia o el constructo de que cuando una persona que se considera recuperada de un tema de alcoholismo vuelve a beber como si se hubiera conectado con la última borrachera que tuvo hace 15 años? Es decir, su consumo no arranca en el primer trago, sino es el primero, el segundo y hasta el 14º, donde fue la última borrachera que tuvo. ¿Qué es lo que sostiene un constructo como este y que hace que sigamos viviéndonos pensando que eso es como funciona nuestro cuerpo, el cerebro, nuestra actitud, no sé? ¿Qué sigue sosteniendo ese, no sé si es mito, o qué sigue sosteniendo ese constructo que además se vuelve muy poderoso justo para decir, ni te le acerques a la cerveza, porque si te tomas esa, te sigues con 14. Es que fabricamos una realidad tremenda y se nos vuelve realidad. Es decir, cuando a ti te dicen que si tú pruebas la cerveza de nuevo, se te va a acabar el mundo y vas a destruir a los que te aman y vas a ser el peor ser humano y vas a fracasar, apenas te tomas el primer sorbo de cerveza, sientes culpa y sensación de pérdida de control. Eso se conoce como el efecto EVA, es el efecto de violación de la abstinencia, EVA. Y el EVA es proporcional a la compulsividad. A mayor EVA, más compulsividad. Entonces a ti te fabrican en la clínica que si tú pruebas la sustancia de nuevo, eres un fracasado, eres el peor hijo, eres lo peor. Tú sales convencido de eso.
Cuando sales y la pruebas, sientes culpa y sensación de pérdida de control y efectivamente bebes hasta embriagarte y además como no aprendiste ni siquiera a sostener ciertas experiencias, a relacionarte con tus emociones, simplemente te enseñaron a tapar la botella, pues efectivamente cuando sientes culpa y sensación de pérdida de control, recurres a lo único que conoces. Y entonces bebes un montón y terminas corroborando la realidad que te fabricaron, ¿no? Ese es un punto. Es una profecía autocumplida, sí. Pero en algunas personas es posible que se compulsionen más fácil. Por ejemplo, cuando hay ciertos juegos con ciertos circuitos biológicos, especialmente dopaminérgicos, como en el caso de la nicotina o en el caso de la cocaína, pero estamos hablando de consumos severos, o sea, severos, en donde es posible que volver a tener un consumo si experimentes una sensación muy fuerte de estar de nuevo en casa, por decirlo así. Vuelves y consumes y tú dices, es como cuando terminas con un gran amor y 3 años después te lo encuentras en un aeropuerto y van para la misma ciudad. Y tienen un encuentro fortuito ahí y tú dices de nuevo, el amor, claro, ¿no? Es una experiencia a veces similar. Así es, abrimos espacio para preguntas a los que nos acompañan en Zoom. Alma, puedes Estela. continuar. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. No, pues un placer tener estos dos grandes maestros, ¿no? Aquí al frente. Y gracias por su presencia. Aquí yo tengo esta pregunta. ¿Pudiéramos decir que también interviene esta parte fenomenal de la logoterapia que cuenta en el libre albedrío, la actitud que estoy teniendo ante las sustancias? También esta toma de decisión. Gracias. ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. Que de acuerdo a la logoterapia, entra esta parte también de desde mi libre albedrío, ante la sustancia, yo tomo postura ante lo inevitable y yo tomo una decisión ante eso, o sea, ante la sustancia, de cualquier tipo de sustancia que sea dañina. Voy a ver si tengo claro la pregunta. Sí, Para sí, mí, gracias. Para mí la libertad existe porque no existe. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Existe porque no existe. Es decir, si usted se va a liberar de algo, es porque hay algo de qué liberarse. Si no hay nada de qué liberarse, ¿cómo sale, existe, cómo se manifiesta la libertad? Entonces, existe porque no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que llámese creencia, llámese deseo, llámese síndrome de abstinencia, llámese craving, existe una contraparte ante la cual yo podría aceptarla o tomar distancia o oponerme. Pero para mí la libertad es un tema dialéctico, no es un tema de como yo tengo algún tipo de esencia interna libre, o yo tengo acá un pedazo donde está la libertad, yo ejerzo la libertad. No, yo no lo concibo así, yo lo concibo en una dialéctica, en donde para que exista la libertad, tiene que haber algo que cuarte la libertad. Si no, no se puede ejercer. Entonces, sí creo que alguien puede ejercer su libertad frente a un síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia no es una condena, un craving no es una condena, un deseo de consumo no es una condena. De hecho, un deseo de consumo no dura 5 horas, dura unos minutos. ¿Por qué dura más? Porque uno se queda ahí dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas. Entonces, sí creo que hasta en la heroína. Yo conocí unos programas
en Asia sin desintoxicación para heroinómanos, sin detox, de nada, ni medicamentos. Claro, era difícil. Los ponían a vomitar todas las mañanas con aguasal. Se llama Kunjal, es una estrategia además yogi así milenaria que produce estados de relajación muy poderosos. Y después de la sesión de Kunjal por la mañana, el síndrome de abstinencia quedaba reducido por horas muy bien, muy bien. Y la gente se acompañaba, y un acompañamiento tremendo. En los dolores los masajeaban, los tocaban, los acompañaban. Y después de 10, 15 días, ya pasó la cosa. Claro, eso suena un poco loco en nuestros países, allá se puede muy bien hacerlo, pero lo vi y funcionaba perfecto. Muchísima gente no accede a detox. En las barriadas, en los barrios difíciles, en los barrios donde hay gente sin un solo peso ni para comer, pero que fuman piedra y crack, la dejan muchos. La dejan muchos. Y se retuercen en una habitación y la dejan. Claro, hay formas un poco más elegantes de hacerlo y hay formas más cuidadosas, pero lo que quiero decir es que la posibilidad de expresar la libertad frente a algo que la cuarta es una realidad, existe ahí como posibilidad. Y a mí me gustaría solamente parafrasear lo que dice Fren, a ver si voy siguiéndote bien. A veces pensamos que la libertad tiene que ver con la ausencia de límites, pero realmente lo que estás subrayando es que la libertad es nuestra posibilidad de tener una respuesta a los límites. Es que el límite es una pregunta ante la que tenemos que responder. Y es la respuesta que le damos al límite la que nos hace libres. Pero necesitamos el límite, que es la pregunta, para responder. Tal cual, tal cual. Sin lo uno no hay lo otro. Tengo aquí una pregunta también que el del Zoom, pero que la persona nos solicita que la leamos. Entonces vamos a dar, tenemos dos más y después sigues tú, María. Dice, desde tu enfoque, Efren, ¿cómo inicias este encuentro con la persona que solicita tus servicios? ¿Cómo lo inicias? Digamos que toda la gente nuestra pasa por un proceso de formación un poco atípico, la gente que trabaja en adicciones con nosotros. Bueno, primero, digamos que hacen la formación en nuestra maestría, que es una maestría que tiene una influencia existencial importante, pero después para trabajar en adicciones, los internamos en nuestros centros durante 3 semanas seguidas, día y noche, viviendo la experiencia como si estuviesen haciendo el tratamiento, ¿no? El mismo trato, la misma forma. Después de esas 3 semanas, los reunimos y les damos la oportunidad de que renuncien, si quieren, y les pagamos completo el periodo de prueba, así no lo hayan que se vayan si eso no es, porque estamos hablando de un modelo donde tú vives con los pacientes. Y si uno quiere ser doctor, eso es muy complicado. No quiere ser doctor y allá no, porque es una cosa muy horizontal. Una vez se quedan, entonces los vamos a acompañar durante unos meses hasta que ya manejan todo. Y eso hace que tengamos la misma forma de aproximarnos. Nosotros no nos aproximamos a un adicto a las drogas. Nos aproximamos a una persona. Nosotros no leemos los resultados de pruebas diagnósticas ni cosas que nos manden de otras clínicas. Las leemos después. Y cuando digo después, es en la 4ª semana, ni siquiera al principio. Tampoco utilizamos estos métodos diagnósticos en la 1ª semana. Nos exigen utilizar pruebas psicodiagnósticas cuantitativas. Las aplicamos en la 4ª semana, no en la 1ª. Después de vivir con ellos, de comer con ellos, porque para nosotros son requisitos que nos pueden generar a veces corroboraciones o nos permiten ver cosas que se nos escaparon, pero eso no es lo que para nosotros implica la construcción de los caminos que vamos a tomar. Entonces nos acercamos como personas
con 0 distancias, en un vínculo poderoso y sorpresivo, donde el otro sabe que nosotros comprendemos que tiene una relación con una sustancia que es el pretexto para venir donde nosotros. Las sustancias son un pretexto, porque nosotros no nos dedicamos a tratar la adicción a la cocaína o la adicción a la marihuana, sino la vida en general de la persona. Espérame un momentito, Marian, porque me están diciendo que hay una persona que ya está desde hace rato. Entonces, Ana, adelante. Hola, buenas tardes, noches. Jackie, Efren, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Escucho, Efren, y me parece maravilloso la aproximación. Y mi pregunta está un poquito antes. Ana, te escuchamos muy bajito. ¿Puedes acercarte al micrófono? Gracias. Con mucho gusto, perdón. Decía nada más que todo lo que nos explicas me parece maravilloso. Nada más mi pregunta está un poquito antes de esto que nos cuentas de te la estamos forma de perdiendo, Ana, aproximarse. perdóname, te estamos perdiendo. Déjame ver si podemos subir el volumen acá, porque te estamos perdiendo un poquito el audio. Déjanos subirte el volumen acá. A ver, por favor, continúa. ¿Ahí me escuchan? Sí. Gracias, Jackie. Efren, lo que te preguntaba es que, bueno, lo que decía del principio es que me parece maravilloso todo lo que nos platicas. Nada más mi pregunta está tantito antes. En este modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente, en donde se ven momentos en donde la persona, a lo mejor antes de reconocerse con una complicación, antes de reconocerse en estas dificultades de interacción que puede tener con su entorno, en esta etapa de precontemplación, ¿qué recomendaciones a la familia, ¿no? Cuando ya te das cuenta que la persona que tiene esta adicción puede incluso estar perdiendo muchísimas cosas, puede incluso llegar hasta estar en la calle, puede incluso estarse lastimando de una forma muy fuerte, pero todavía cree que es algo que puede manejar, que puede dejar en cualquier momento cuando él lo decida, cuando a lo mejor ya está tan afectado físicamente que la complicación es muy seria para él y para su familia. ¿Qué recomendaciones, aunque sé que ya nos dijiste que el tratamiento es específico para el paciente y su familia de manera particular, pero de manera general como para decirle a las personas que están padeciendo con un familiar que está en una situación así de difícil, qué hacer de manera general, cómo acercarse de manera general para que esta persona acceda, para que esta persona se dé cuenta que realmente necesita ayuda a pesar de todos los beneficios que le puede traer esa sustancia a la cual ya es adicto. Bien, la teoría de Di Clemente y Prochaska lo que va a plantear es que para pasar de la precontemplación a la contemplación y después a la preparación para la acción y después para la acción y después al mantenimiento, esas 5 etapas de Prochaska, lo que dicen es que una persona puede permanecer en precontemplación 20 años o toda la vida o 5 meses. Y la propuesta es cómo acelerar el proceso de concienciación de lo que está sucediendo. Entonces, desde esa teoría que se ha atado y ha influenciado una postura que nació en la psicología humanista con Rolnick y Majolic, que es la entrevista motivacional, como una manera de derrumbar los estilos confrontacionales y de acercarse más a una manera de acompañar en donde el otro no defiende las cosas. Entonces, la familia puede empezar a comprender que entre más ataquen la adicción, la persona más oculta la adicción. Entre más ataquen la experiencia del otro, desconociéndola, porque para el otro el alcohol es lo mejor que le está pasando y para el papá es lo peor que le está pasando a su hijo y ahí están totalmente incomunicados. Entre más tiempo ataquemos, más tiempo permanecemos en precontemplación. Pero eso no quiere decir que les impidamos que asuman las consecuencias de sus decisiones. Entonces, si yo me robo un auto
y lo estrello, yo no voy a ir a pagar lo que dañó con el auto, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en la medida que nosotros le permitamos que viva las decisiones que está tomando, pues va a ser mucho más fácil que la persona pueda empezar a revisar ciertos temas y ciertas decisiones. Y esa es la manera más rápida de pasar de una fase de precontemplación a contemplación y de preparación para la acción. Pero la familia vive el mismo proceso. Es decir, yo también puedo estar como mamá o como papá en precontemplación. Porque si mi hijo es adicto, ¿qué clase de mamá soy yo? Luego, prefiero pensar que mi hijo no tiene una adicción, porque entonces yo no soy esa clase de mamá. Entonces el proceso es exactamente paralelo. Gracias. Mi pregunta es si tú has trabajado, ¿cuál es tu opinión con esta teoría que dice que el uso de sustancias psicodélicas o psicotrópicas pueden ayudar a reducir o eliminar las adicciones por este tema del ego, de que se disuelve el ego? No conozco mucho, excepto un poco antecedentes históricos interesantes como los inicios del éxtasis en 1914, que durante mucho tiempo funcionaba como un empatógeno que hacía que la persona pudiese ser y dejarse ver y vincularse distinto. Y eso genera resignificaciones en las formas de relacionamiento. Lo mismo, es posible que yo no creo, quizás por desconocimiento, que haya algún tipo de espíritu en una planta. Porque en Colombia hablamos mucho de la mamá tal, la pachamama del tal, y yo entro en contacto con esas formas de seres de algún otro universo. Yo no creo eso. De pronto y sí, pero a hoy todavía no, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay ciertos estados alterados de conciencia que te permiten hacer algunas conexiones que en otros estados no alcanzamos a juntar todas las variables. Y en ciertos estados alterados le alcanzas a sumar un par más. Y eso genera que puedas ver algunas cosas o comprender algunas cosas. Y yo lo asumo un poco con experiencias de alucinación que he tenido yo sin ningún tipo de sustancia. Por ejemplo, con el COVID. Hace 6 meses tuve un par de alucinaciones de lujo, de lujo. Estaba yo sentado en el centro de mando y abajo estaba la Tierra, en la alucinación con 40 grados, y de pronto yo tomaba el micrófono y le decía a Dios, Dios, hay un error en el código. Y Dios me respondía y me decía, no, el código es perfecto. Y yo, no, hay un error en el código, se va a reventar eso. Y Dios me decía, no, Efren, el código es perfecto. Al día siguiente, ya sin alucinación, yo decía, pues sí, el código es perfecto. Es que es así y no así. Y está bien que sea así y puede ser así. Y eso es un efecto de una alucinación que me trajo una experiencia de aceptación profunda, que si debía morir, pues debía morir, ¿no? Y si debía vivir, pues debía vivir. Y que no había un error en el código, sin consumir, ¿no? Entonces sí creo que a veces, bajo estados alterados de conciencia, es posible extraer aprendizajes y conocimientos sumamente poderosos. Yo ahorita me acuerdo perfectamente de la alucinación y estoy convencido que el código es perfecto después de 6 meses y me ayudó un montón. Ahora, lo que sí me parece es que necesita mucha responsabilidad, necesita buena experiencia, necesita buena prudencia, que no es para cualquiera, que no es para todas las etapas de la vida, sino hay que estar preparados para ciertos momentos.
Tenemos otra más del internet también. Entonces, Cintia, por favor, si quieres abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Jackie, pues gracias por tener esta inquietud de traer a este personajazo a contarnos sus experiencias. Estoy muy emocionada de escucharte, Fren. Me conmueve mucho lo que dices y cómo lo dices. Y bueno, quería preguntarte nada más, yo trabajo con población privada de libertad que está pues en prisión por temas de sustancias y intentando rehabilitarse también. Solo quería saber si tú has tenido experiencia con gente privada de libertad y si la has tenido, ¿cuál es tu experiencia? Y si no la has tenido, si quieres venir a experimentar acá, por favor. Te doy pase directo, no surge. Hace muchos años, antes de que en la mayoría de países comprendiéramos la adolescencia distinta, existían cárceles de menores. Y literalmente eran cárceles. No eran procesos distintos. Entonces nos entregaron una cárcel para menores, era la época de Pablo Escobar, eran menores de 17 años con 30 muertos, con 40 asesinatos, o sea, no se habían robado una compota de manzana, sino eran cosas fuertísimas. Y el 90% usaba drogas y mucha cocaína, que en esa época valía $0,5, o sea, era una cosa tremenda. Entonces nosotros construimos un muro en la mitad de la cárcel y nos sentamos con todos los chicos y les dijimos, los que quieran pasar al otro lado son bienvenidos. En el otro lado no podemos permitir el consumo porque legalmente esto no es un tema, pero podemos disfrutar la vida, podemos conectarnos con cosas, podemos revisarnos. Entonces lo primero que hicimos fue dejar de tratarlos como menores delincuentes o dejar de tratarlos como sicarios o esconderle las cosas para que no se las robaran o no saludarlos porque no dejaban que uno los saludara porque si les daba la mano eso podría generar A, B, C, D, E, nada. Los tratábamos como personas, comíamos con ellos, jugábamos fútbol con ellos, los abrazábamos. El 31 de octubre nos fuimos 45 jóvenes y 3 terapeutas para cine, fuera de la cárcel. No se voló ninguno. No se voló ninguno. Fue una cosa increíble. Porque además los chicos decían, ¿y a qué nos vamos si acá la estamos pasando? Pero buenísimo, buenísimo. Eso fue hace 20 años. No sabíamos casi nada de lo que sabemos ahora. Excepto eso, que fabricamos muchas realidades. Y si yo te trato como una persona peligrosa, tú sueles comportarte como una persona muy peligrosa. Y yo suelo reaccionar y generar. Y si lo hacemos distinto, funciona distinto. No sabría decirte si dejaron de drogarse después o cómo terminó la vida de ellos, pero fue la única aproximación que hemos tenido en ese tipo de procesos. Tengo una para leer y luego pasamos también. Voy a leer dos y luego voy contigo, Isa. Una dice, otra confesión del norte del país. Dice, soy Alanón, esposa de alguien que sigue tomando y que respeta mi asistencia al programa. Hemos mejorado mucho aceptando nuestras formas. Llevo 2 terapeutas y ambas me aconsejan la separación. Yo no lo siento necesario. ¿Soy codependiente o es amor? ¿O me están confrontando? Pues a mí me gusta usar esta metáfora. Uno puede ver a alguien corriendo porque va persiguiendo lo que ama, o ver a alguien corriendo porque va huyendo de lo que teme. La conducta objetiva, observable, es la misma, ¿cierto? Luego, ¿es amor o es codependencia? La conducta observable puede ser la misma, pero
los actos amorosos o las formas son para aliviar la angustia que se produce de la posibilidad del abandono, la desaprobación, y vives totalmente angustiada y ni disfrutas la vida, o los actos amorosos igual generan estados expansivos, agradables, interesantes, aunque hayan las angustias y vicisitudes de la vida. Y a veces ese tipo de reflexión le ayuda a uno a ver y a comprender por qué va para la izquierda o por qué va para la derecha. Ahora, yo no creo que uno de terapeuta deba aconsejarle a alguien cómo vivir la vida. De pronto uno puede acompañarlo a las decisiones que pueda tomar, pero, pero pues hay formas, ¿no? Y la siguiente dice, ¿cuál es tu opinión sobre los trastornos de la conducta alimentaria cuando es sobre todo entendida como adicción? ¿Crees que también serviría esta propuesta para ese tipo de situaciones? Yo creo que la mitad de las niñas que recibimos nosotros, muy pocos hombres, más niñas, tienen un tema con la alimentación, con el cuerpo, con la imagen corporal. Incluso a veces consumen cocaína para que se les quite el hambre y resulta que lo más delicado ni siquiera es la cocaína, sino la relación con su cuerpo. Pero para nosotros sigue siendo una forma de expresión, no es un problema. Es decir, eh, tener atracones de comida, para nosotros la bulimia y el atracón de comida, para nosotros no es un problema. Es un epifenómeno, es una manifestación de una manera de lidiar o de manejar ciertas circunstancias. Entonces, es el mismo modelo donde diseñamos cosas personalizadas para alguien en su compañía, bien sea que coma mucho, coma poco, deje de comer, etc. Por supuesto, si pesa 30 kilos, ya no tiene el periodo, se está muriendo, pues no la recibimos porque ese no es el escenario para alguien que en este momento necesita suero o otro tipo de manejo. ¿Ya? Hola, Efraín, gracias. Dos preguntas. Una, desde tu enfoque, tu modelo de trabajo, ¿se apoyan ustedes en psiquiatras? Esa sería una. Y la otra es común, sobre todo aquí en México, ya hemos hablado un poco de cómo se maneja AA, que se interne en contra de su voluntad a las personas que tienen ya serios problemas con el alcohol. A ratos, muchos familiares lo hacen porque ya no encuentran otra alternativa, a ratos porque ponen en riesgo su vida y la vida de los demás, ¿no? Desde que se hacen daño, salen a la calle alcoholizados, desde que andan manejando igual, etcétera. En tu enfoque, tu modelo de trabajo, ¿cómo abordan estas situaciones? Bien. No internamos a nadie obligado porque no tenemos paredes, no tenemos, pues no hay forma de mantener a alguien obligado. Pero sí trabajamos con la persona y con la familia para que termine siendo una muy buena opción hacer algunas cosas que no pongan en riesgo su vida y la de los otros. Y a veces puede ser irse una temporada con nosotros o otra, pero llegar en una ambulancia y sacarlo y llevarlo, nosotros no tenemos la infraestructura para hacerlo. Y particularmente, eh, en la mayoría de los casos para mí es un secuestro, ¿no? Ahora, que alguien esté fuera de sí, a punto de matar a alguien, pues sí, es posible que la mejor opción sea tomarlo y que no vaya a matar a la mamá y llevarlo y después ver si quiere hacer algún tipo de proceso. Tenemos un psiquiatra, no de base, está con nosotros en la reunión semanal en donde revisamos todos los procesos y está un día a la semana en relación con aquellos que tienen algún tipo de medicación, que más o menos es el 20% en la clínica de adultos y el 10% en la clínica de jóvenes. Tengo aquí otra que voy a leer. Dice, ¿qué opinas
sobre el modelo de habilidades socioemocionales que se trabaja en las escuelas mexicanas, no sé si estés centrado de ello, ¿no? Pero dice, el modelo de habilidades socioemocionales que se trabaja en escuelas mexicanas, que pretende dotar al alumno de habilidades sobrehumanas que le permitan alejarse de ambientes tóxicos. Ese modelo no lo conozco. Conozco unos de habilidades socioemocionales, pero no son habilidades sobrehumanas, sino tienen que ver más con procesos en donde tú puedas reconocer ciertas experiencias emocionales, aprender a relacionarte mejor con dichas emociones, poder comprenderlas, o otras habilidades que tienen que ver con formas de generar diálogos de formas no violentas y que terminan repercutiendo en desarrollos importantes para las comunidades y se utilizan en muchos países. En el ámbito preventivo, el primero de ellos fue Gerald Bowlby, y hizo programas súper interesantes, pero no conozco cuál es el que hagan acá, ni por qué lo llamas sobrehumanas, de pronto y sí lo son o son muy aspiracionales, pero los que yo conozco funcionan muy bien y son, digamos que temas que generan compromiso ciudadano, compromiso con los demás, vínculos en las escuelas para manejar temas como la presión. Por ejemplo, en muchas escuelas nuestras hemos encontrado que lo que más reduce temas como el bullying es generar procesos dialógicos con los mismos jóvenes para que sean ellos mismos los que puedan en sus conversaciones cambiar las cosas sin figuras de autoridad ni con profesores. Y hay buenas habilidades que se trabajan con los jóvenes para eso y son muy interesantes. Tenemos una pregunta por allá, nada más. Una de las personas también de internet pregunta que ¿dónde están tus dos centros de los que hablaste? A lo mejor en lo que le pasamos el micrófono. Están en Bogotá, bueno, en Bogotá no, a 1 hora de Bogotá, en una montaña que se llama, queda entre el Rosal y Faca, que son 2 municipios. Es una montaña campestre. Los dos. Muchas gracias. Aquí la pregunta sería, ¿qué tan importante sería como sociedad reencontrarnos con la posibilidad de vivir el dolor y el sufrimiento como prevención? Porque yo lo veo, yo soy médico, yo no soy terapeuta como la mayor parte de los que están aquí, yo soy médico, además soy cirujano y me enfrento al dolor físico. Entonces, una breve experiencia que les puedo contar es que tenemos así unos grandes desencuentros entre los cirujanos que estamos en México y los Estados Unidos porque nos dicen, es que yo no entiendo por qué ustedes no tienen esa crisis de opioides que nosotros tenemos. Y la primera respuesta que alguna vez oí es que cuando le decimos al paciente lo que le vamos a hacer, lo primero que le decimos es, te va a doler. Y te va a doler porque es parte del proceso. Y hay algunas culturas que ven, sobre todo culturalmente más avanzadas, así entre comillas, que evitar el sufrimiento, evitar el dolor es lo mejor. Eso te hace como civilizado. Y al contrario, yo creo que sí, y creo que más conforme va pasando los años, me doy cuenta que si te reencuentras con el dolor y si te reencuentras con el sufrimiento y lo ves como parte de un proceso, puedes avanzar y desarrollarte más. Entonces, no sé si pudiera servir a nivel social precisamente trabajar con esto, con la posibilidad de encontrarte a ti mismo y no escapar como una como una forma de prevención. Yo estoy convencido de eso. De hecho, yo creo que la adicción es un síntoma de la sociedad del bienestar. Así, tal cual. Yo creo que la insoportitis que padecemos, que hace que las emociones sean dolorosas y no emociones, que hace que los vínculos sean lo peor, que no queramos nada, ni cansarnos, ni
genera una sociedad adictiva. Hay una pastilla para todo. Hay un programa nuestro con, con, con la Sociedad de Anestesiólogos en Colombia, que tenemos un tema, porque uno dice la gente que más sabe de drogas y terminan algunos enganchados a drogas, y uno dice, pero no que sabía, dice sí, pero uno no vive por lo que sabe, sino por lo que cree. Y yo creo que mucho va por ahí, tal cual. No, y la idea de la felicidad, estoy tan peleado con eso. El otro día estaba con uno de los gurús de la felicidad en un evento, ¿no? Y me dice el gurú de la felicidad, pero Efren, es que tú tienes que ser feliz. Y me deprimí de una. Claro, porque me sentí una pistola que yo dije, no, espere, quíteme la pistola que ya me puse mal. Todo el tiempo feliz, porque si no estás mal, si no estás feliz todo el tiempo, estás mal. Yo creo que ese es uno de los efectos de Instagram. En serio, es uno de los efectos de Instagram. Totalmente. Efraín, buenas noches. Hola. Te quería comentar, más que una pregunta, es como un poco de mi experiencia. Bueno, primero con todo esto que nos dices, parece que acá en México los programas de recuperación de 12 pasos justo van en contra de la recuperación. Es como un círculo vicioso. Pocas personas llegan a recuperarse. Pero digo, yo estuve 12 años en un programa de Alcohólicos Anónimos con una abstinencia total, ¿no? Anteriormente tuve como una experiencia de adicción al alcohol muy fuerte, tomaba todo el tiempo y muchísimo. Entonces, ahora lo veo que sí tuve una experiencia, o sea, que sí lo viví, o sea, sí me sentí alcohólico durante mucho tiempo, desde los 25 años punto a los 35, los 10 años de un consumo que fue creciendo mucho. Entonces estuve de los 38 hasta los 40 años y ya al final me hacía muchas preguntas y me empecé a cuestionar mucho de todas estas cosas que nos enseñan en AA. Entonces dije, ¿por qué me tengo que privar de tantas cosas? Yo tenía muchas ganas de tomar una copa de vino con mis amigos, una cerveza, un ron. Entonces decidí salirme y empecé a consumir alcohol otra vez, pero sin miedo a recaer o a emborracharme. Entonces, ahora tengo una experiencia de uso, como tú dices, y extrañamente no logro emborracharme. Es decir, o sea, lo consumo, pero sin que esté en mi mente ese temor, chin, voy a caer, voy a regresar. O sea, lo hago, simplemente lo hago, pero digo, bueno, ya me tomé 2 tragos, tal vez 3 y digo, ay, ya no tengo ganas, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido fabuloso. Incluso consumo otras cosas, pero cuando tú lo dices, estoy como en una onda de uso. O sea, jamás he regresado a esa experiencia. O sea, nunca he regresado a esos años en que me sentí esclavo del alcohol. Ahora no, o sea, no lo hago, pero no tengo miedo de hacerlo, digamos. O sea, puedo consumir sin ese estigma. Y lo que me dijeron mis amigos de Alcohólicos Anónimos cuando me retiré y cuando saben que ahora consumo no de una manera como sin control, dicen que yo no era alcohólico. Dicen, es que tú no eras, yo me enojo por eso. Le digo, sí era alcohólico, güey, pero sí me recuperé, yo sí, sí le chambié, ¿no? Entonces ahora ellas dicen, es que no, porque si hubiera sido alcohólico no podrías haber tomado otra vez de una manera como lo haces. Entonces, para mis amigos de AA, nunca fui alcohólico. Y yo pienso que sí tuve esa experiencia fuerte. Es que si para ellos fueses alcohólico, te volverías alguien muy amenazante. O sea, muy amenazante, les desestructuras. Yo creo que, sabes, tiene que ver mucho. Yo soy un apasionado con el tema de personalidad. Pero tal vez lo que más he aprendido de haberme movido de modelos categoriales a modelos más dimensionales es que hay transiciones. Hay transiciones. Y la postura quieta de si eres alcohólico para toda la vida,
es una postura que se construye y se mantiene constantemente con el rótulo, pero no es tan así. Hoy estás así, mañana puedes estar asá, y puedes transicionar en tu vida hasta en temas como la misma personalidad. Y eso hace que eso sea amenazante para todo el mundo. O sea, que tú lo que eres hoy no necesariamente sea lo que seas mañana, amenaza muchas estructuras categoriales. Un montón, un montón. Ni te necesitan, entonces. Creo que el hecho de empezar a un consumo de una manera activa solo está dentro de las posibilidades. Tampoco puedo decir que esa posibilidad exista, pero no que es una sentencia, no que es un lugar al que voy a llegar, simplemente es una posibilidad. Tal cual. Antes de pasar a los comentarios finales, quiero también decir que aquí tenemos en la mesa a la venta algunos de los últimos 2 libros de Fren, pues para que sepan que trajo Fren algunos ejemplares de sus 2 textos, tanto uno que es éxito de ventas a nivel del mundo de habla hispana y uno que tiene que ver con el trabajo de la personalidad, que es propiamente el tema que ya nos comentó Fren, que le apasiona. Entonces, para que sepan que pueden también llevarse un libro y llevárselo firmado, que eso no ocurre cada vez, es una y si oportunidad. me muero mañana, eso se cotiza un montón. Exacto. Ahora, tengan en cuenta que estos 2 libros son 2 libros que escribí porque quería libros de supermercado. Supermercado le dicen a cada uno compra las cosas. Entonces, en Colombia estos libros se venden en las cajas antes de pagar, porque yo quería un libro para la tía Lola, no libros académicos densos. Entonces son libros muy, muy fluidos de esa manera, ¿no? Así que son un buen regalo para Navidad, ya saben, para estas fechas. Exacto. Por la hora tenemos que empezar a cerrar. Entonces, antes de cerrar propiamente, Fren, primero me gustaría, antes de cerrar, si hay algo que no te hemos dicho, que no te hemos preguntado y que tú sientes que sería muy importante transmitir o dejarnos antes de cerrar esta conversación. Uf, yo creo que podríamos hablar días. Por ejemplo, una pregunta que me parecería clave es nuestros principales errores. ¿En qué nos hemos equivocado estos 25 años? Porque eso es lo que uno no pone en los libros. Y eso es lo más útil. Nos hemos equivocado en muchas cosas. Por ejemplo, en una época nos equivocamos en tener en una misma clínica personas de 60 años y personas de 14. Y tratarlas de la misma manera. Ese fue un error clásico poderoso. Hoy en día no. Hoy tenemos adolescentes en un lado y adultos en otro lado. Porque un poco lo que nos pasó es que encontrar un niño de 15 años adicto es casi imposible. Hay, pero es casi imposible. Encontramos consumos problemáticos, pero dependiente, pues, síndrome de abstinencia. En cambio, en el mundo de los adultos, sí. Los adultos están más dispuestos a cambiar. Los adolescentes están más obligados o presionados por sus papás. Entonces, no es lo mismo 40 años drogándose a 1 año drogándose ni por momentos de vida. Y ese fue un error importante. Otro error que creo que fue poderoso es que cuando empezamos, la profesionalización era muy pequeña. Entonces teníamos personas que se habían recuperado de las drogas y un par de psicólogos. Y eso generaba un fanatismo súper fuerte, en donde la única forma de recuperarse es esta, que fue la que me funcionó a mí. Hoy estamos lejísimos de eso. Es decir, hoy no tenemos una forma de recuperarnos. Hoy tenemos la forma de Juan, la forma de Andrés, la forma de Felipe. Y eso requiere una amplitud tremenda
para que la propia vida del terapeuta no se inmiscuya en formas de imposición, porque inmiscuirse está, pero no hay formas de imposición, ¿no? Ese fue otro error clave. ¿Qué otro error? En pensar que hacíamos nuestra parte y después los mandábamos a grupos de apoyo, de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos. Y pronto encontramos que nuestros jóvenes y nuestros adultos llegaban a esos grupos y se sentían rarísimos, porque iba totalmente en contravía de lo que hacíamos a veces adentro, de no estar todo el día diciendo mi nombre es Pablo y soy un drogadicto, enfermo de las emociones, exacto, porque allá adentro nadie se presenta así, ni nadie dice eso, ni cero. Entonces terminamos abriendo nuestros propios grupos de apoyo, manejados de una forma distinta, y lo corregimos. Yo creo que ese fue otro error clave. Gracias, Efren. Pues antes de cerrar, quiero... no hay más tiempo para preguntas, Gloria, lamentablemente. Y rápido, pues, ándale pues. Yo creo que a veces porque hay gente que viene de otros lugares, entonces traen ciertos lenguajes que hacen parte de, pero no tenemos ese énfasis, es decir, no tenemos el énfasis de que acepte que es adicto o dé el primer paso, ni siquiera, incluso cuando alguien dice mi nombre es tal y soy adicto, es posible que alguien le haga un comentario y le diga y muchas otras cosas más, que se hagan ese tipo de cosas. Algunos empiezan a decir mi nombre es Pablo y en este momento tengo un problema de adicción y eso ya no suena como más. Entonces tratamos de evitar tanto rótulo. Lamentablemente tenemos que cerrar porque sí veo que podríamos continuar, hable y hable, y bueno, probablemente convenzamos a Efren de traernos un fin de semana entero para que hablemos del tema, por supuesto, ¿no? Eso es algo que podremos hablar a mediano plazo, pero antes solamente decirles que dentro del Círculo de Estudios en Terapia Existencial vamos a arrancar los procesos de reinscripciones, entonces nos ayuda mucho que si ustedes saben de alguien, le pasen los datos, le pasen la información. Empezamos ya los procesos de inscripciones para los siguientes grupos, tanto de la maestría o la formación en terapia existencial o en análisis existencial fenomenológico, o del diplomado o la especialidad en diálogo existencial. Si saben de alguien, aunque los cursos arrancan en febrero, ya están abiertas las inscripciones. Nos ayuda mucho que pasen la voz. Tenemos, de hecho, una plática informativa a la que cualquier persona interesada podría asistir. La plática informativa es el próximo lunes 13 de diciembre a las 12 del día. Es por Zoom, entonces las personas de diferentes lugares pueden asistir, porque de hecho vamos a abrir grupos por Zoom también. Entonces, si hubiera personas que fuera de México, fuera de la ciudad, también podrían estar invitadas a ser parte de la formación, que sepan que el lunes 13 de diciembre a las 12 pueden estar en la plática informativa. Cualquier informe, pues en el WhatsApp les podemos dar informes para que tengan todo el registro, etcétera, etcétera. Y antes de despedirnos, a mí me gustaría decirte, Efren, pues primero gracias, ¿no? Gracias por haber compartido con nosotros. Quiero también aprovechar para agradecerle al grupo que se prestó para que fuera abierto a todo público, porque como les comenté al inicio, había sido un plan exclusivo para el grupo del seminario en procesos no ordinarios de conciencia, pero que quisimos, ya que venía Efren con nosotros, pues aprovecharlo para abrir a más gente, que creo que esto es importante que llegue a más gente. También quiero agradecer a Ela, que ha estado de webmaster, ¿no? Entonces Ela ha estado de webmaster ayudándonos con todo lo que es el Zoom y toda la gente que está viéndonos a través del internet. Pero sobre todo a ti, Efren, de nuevo. Fíjate que oírte, no solo te sigo aprendiendo, que eso está chido, ¿no? Me gusta seguirte aprendiendo. Me pasan dos cosas al oírte, además de aprender. Uno es, me confirma
y me estimula lo profundamente fenomenológico existencial de tu postura. Me permites ver cómo en un área tan cabronamente difícil como es el área de las adicciones, es posible aplicar una mirada existencial fenomenológica como la que nos has mostrado hoy. Entonces, eso te lo agradezco mucho, me afirma muy bien. Pero sobre todo, me hace sentirme muy contento y muy orgulloso de nuestra amistad. Te quiero mucho, amigo. Esta es tu casa. También, Jackie. Muchas gracias por invitarme. Y le voy a regalar a Efren, primero, un libro que Ela me dijo, uy, ¿lo vas a hacer que cargue su maleta con eso? Pero bueno, es un libro sobre la pirámide de Cholula, porque quería regalarle algo de México. Entonces le vamos a regalar un libro sobre la pirámide de Cholula, que déjenme decirles algo, y a ti, Efren, ¿por qué me pareció lindo ese texto? Porque la pirámide de Cholula es el basamiento piramidal más grande del mundo. Es más grande que la pirámide de Giza en Egipto. Digamos, el cuadro tiene 450 metros por lado. Es la más grande del mundo y en su época también fue la más alta. Era más alta que la pirámide de Gizeh. Solo que nuestros cuates españoles le tumbaron toda la parte de arriba para poder construir ahí una pequeña capilla. Pero era más alta que la pirámide de Gizeh también. Y es el área arqueológica donde se encuentra esta pirámide, es el área arqueológica más grande del mundo también. Es más grande que Teotihuacán y más grande que Machu Picchu, etcétera, etcétera, en cuanto a la extensión del área arqueológica. Entonces, me parece que es un área importante en nuestro país que muchas veces no se conoce y no se sabe todos estos datos. Entonces, compartirte un poco de nuestro país, Efren, y el libro tiene unas fotos padrísimas. Entonces, bueno, es para ti. Y también, nada más que, ayúdame, Brenda, porfis, pásenme un libro que es la edición, nuestro primer libro que estamos editando aquí en el Cirex, que no es de mi autoría, ¿no? El primer libro es una traducción de unos diálogos entre Ernesto Spinelli y Gianfranco Buffardi. Entonces, es un libro, ¿cómo? La traducción hecha por él, pero el libro es de ellos, ¿no? Y entonces queremos también regalártelo para que también lo tengas y que sepas que esta es tu casa y que seas siempre bienvenido y que ojalá que vuelvas pronto. Muchas gracias. Un aplauso para Efren, por favor. Y pues que tengan un resto de fin de semana agradable.